Bueno, licenciada Susana Angélica Sánchez Jiménez, ya hemos tenido la oportunidad de platicar en otros momentos. Veo la parte enfática de su parte en lo que se refiere a los valores, los principios, la parte ética. Y en esa parte hay un derecho humano que seguramente tendrá que ser consagrado legislativamente en los estados o en el ámbito federal, que es el derecho a una muerte digna. Esto vuelve a cobrar importancia o vuelve a polemizarse o vuelve a entrar al debate ahora con motivo de la pandemia. La parte de la muerte digna, no solo en la parte de paliativa médica, sino también la parte emocional, sentimental que vimos en la pandemia. Adultos mayores que tienen derecho a una muerte digna donde esa parte involucra en lo emocional el estar rodeado de sus familiares y se les negó o no hubo posibilidades de que murieran dignamente nuestra gente, sobre todo los adultos mayores ahora con motivo de la pandemia. Y es un tema que ahí está en el debate ahora que toca el tema de valores, la parte espiritual, la parte emocional, la parte de valores y de ética. El derecho a una muerte digna, así como tenemos derecho humano a una vida digna, pues también tenemos derecho humano a una muerte digna. Y esa es la parte que quizás ahora va a entrar en el debate de hasta dónde los equipos médicos estaban también preparados para garantizar no solo la atención médica, que por cierto fue incluso cuestionable cuando se manejó en un momento dado que no había respiradores suficientes y que se las iban a quitar a los adultos mayores y pasárselas a los que tenían menor edad o a quienes no tienen una enfermedad terminal, etc. Esa parte de los valores, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer en un tema que, o cuál será su opinión? Lo adecuado sería que en esa educación sexual, por ejemplo, no hubiera la necesidad de abordar o de tener la problemática, que es un problema real, de las interrupciones de los embarazos. Hoy la muerte materna por aborto representa la cuarta causa de muerte en las mujeres. Es un tema que existe, es un tema que ahí está, es un tema de salud pública, es un tema que no podemos eludir. Lo adecuado, dicen grupos afines a su forma de pensar, que no debería existir esto debería ser producto de una educación preventiva o de salud reproductiva o de atacar el problema antes, pero el fenómeno existe y está generando muertes en condiciones insalubres, y es una causal de muerte de las mujeres, el tema del aborto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando dice, es la mujer, habla usted de libertades, es o no la mujer dueña de su cuerpo? ¿O el Estado es el dueño de su cuerpo y tiene que penalizarla? ¿Tendrá derecho el Estado de penalizar a la mujer y quitarle esa autodeterminación o de libertades de las que usted habla? ¿O ahí no existe esa libertad? Es el tema polémico y de, al final, de argumentaciones cruzadas, ¿no? Y hasta dónde sí, hasta dónde no. Sigo creyendo que esa libertad reproductiva es también parte de las libertades en muchos ámbitos que en materia de derechos humanos se reclaman. ¿Cómo hacer con un tema que existe y que a lo mejor el tema de principios y de valores o incluso de política pública, de educación reproductiva del Estado ha fallado? O de incluso hasta de política pública de uso de preservativos, etcétera, hasta desde lo más elemental ha fallado. Existe, ahí está. ¿Cómo abordarlo? ¿O cómo entenderlo? Bueno, yo quisiera ser poseedora de la verdad absoluta y poder contestarle con, la, con todos los
con todo lo que sé. Yo, desde este punto de vista, bueno, personalmente, la vida pues es uno de los principios fundamentales de los derechos humanos en cualquiera de sus etapas, así lo considero yo, incluso desde la etapa de la gestación, ¿verdad? Y bueno, es un derecho fundamental que toda persona tiene a que se respete su vida. Y este derecho pues está protegido por la ley y además está acorde con lo que es la ley natural, ¿verdad? Una ley positiva pues no puede ir en contra de la ley natural porque entonces pues sería, pues sí, o sea, solita se niega. Pero bueno, en cuanto a esto, yo tengo una posición en que tenemos que aprender a entender y a respetar el principio de legalidad. Si la ley dice algo, bueno, pues tenemos que hacerlo. Aunque muchas veces éticamente, o no sé, con algunas otras variantes, no, no esté tan de acuerdo con lo que piensan las personas. Si a mí me pregunta como persona, pues bueno, mi punto de vista personal es que yo no soy anti nada, pero sí soy pro todo lo que tenga que ver con los derechos humanos de las personas. Si estamos hablando de que se tiene que educar a las personas en la libertad, pues la libertad se ejerce con responsabilidad. Y la libertad es la que va de acuerdo con los principios básicos del ser humano y con los fundamentales, que son pues ahora sí que la verdad, la bondad, la belleza, y eso pues va acorde con todas las personas, no es que necesariamente tenga que estar en contra de nada. Y un derecho se ejerce libremente cuando va de acuerdo con esa verdad, con esa bondad, con esa belleza, con los trascendentales del ser humano. No podemos ir en contra de ellos, aunque yo respeto lo que dice la ley. Incluso es muy triste, y tiene usted mucha razón, diputado, es una realidad terrible la que existió y que se vio en el momento de la pandemia con esto de la muerte digna. Y yo también me apenaba muchísimo ver esto y cómo muchísimos adultos mayores de verdad no tuvieron ese derecho a una muerte digna. Qué triste, de verdad. Y comparto su opinión en que nos vimos rebasados como sociedad, como instituciones de salud, y no se pudo atender de ninguna manera, y que definitivamente se tendrá que legislar, y esa será una tarea de ustedes, que tienen el gran compromiso como legisladores de legislar a favor de la persona humana, con todos los derechos que eso conlleva, incluso con derechos que sean polémicos, ¿verdad? Y bueno, claro que existen maneras de hacerlo. Lo que nosotros hacemos es proponer opciones diferentes, que se abran posibilidades, que no sea solamente una, sino que tenemos que estar abiertos a las propuestas donde, repito, no somos anti nada, pero sí existe otra opción, y que debemos también, y que esa gente tiene derecho a esa otra opción y conocerla, no nada más casarnos con una o con otra, ¿eh? No estoy hablando que solamente les digamos a las mujeres, tienes que tener a tu bebé a fuerza, pero si existe otra opción donde yo sé que al final esa mujer va a quedar tranquila con su decisión, pues tengo que dársela y ofrecérsela. Entonces, eso es a lo que yo le apuesto y que procuro trabajar en ello. Sí hablo desde el punto de vista de las virtudes y de la familia y de la persona, porque pues es lo básico, es de donde partimos para poder trabajar, para poder ustedes legislar, para yo poder hacer mi trabajo en una asociación, para mis hijos poder estudiar una carrera que el día de mañana les dé una satisfacción íntegra, o que puedan formar a alguien más una familia, y que sepa toda la variedad de derechos y obligaciones que tiene, pero basados en la verdad. Y así, entonces, actuar en libertad.